Una es como de dormir o algo así, ¿no? O sea, lo apreté, pero me quedé así, que igual y no, porque es como luna da significado de dormir y eso, que a lo mejor son de que te pone como en pausa, ¿no? Bueno, pero ya aprendimos que ya cuando vean una computadora, sí ya saben qué es los botones de aquí. Y es que las que luego tengo tienen acá en el teclado. No había visto de los dos. A eso que no sé yo tomar. Y voy a subir porque y es que luego las computadoras son diferentes. Sí. Las funciones luego son diferentes. Igual las laptops. Las labs también son diferentes. Todavía quedan 3 minutos para que den las 8 por si quieren ir al baño, quieren hacer algo. No he revisado todas sus tareas, pero ya a fuerza tengo que calificarlos esta semana porque ya el fin de semana tengo que subir las calificaciones. Que no se preocupe. Pero por si les falta alguna, tienen esta semana para ponerse corriente.
Hola, buenos días, adelante. Tamara hubiera llegado temprano. Buenos días, Maritza. Buenos días. Bueno, esta semana vamos a ver aprendizaje a través del conocimiento. Sí, buenos días. A ver, vamos a recordar qué es el aprendizaje. Es a recordarlo porque eso ya lo vimos cuando vimos el tema de aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Son los conocimientos que adquirimos. Además de eso, ¿qué dijimos que se lleva a cabo siempre en un aprendizaje? O sea, todo lo que adquirimos, pero por medio de un qué. Por medio de los sentidos, ¿qué más? Cuando decimos que es paso por paso. Ajá, es un proceso. Parece que es el proceso para adquirir ciertos conocimientos que se dan a través de los sentidos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿De qué es el aprendizaje? Las que están en línea también pueden escribir ahí en el chat o pueden activar su micrófono. Buenos días. Y ahora vamos, ¿a qué se refiere la sociedad del conocimiento? Sociedad del conocimiento. ¿A qué les puede sonar?
Si dice sociedad de conocimiento, ¿qué les suena? Podría ser lo que se aprendimos, ¿no? ¿Cómo podría ser? De hecho, en la actualidad se busca, aunque ya como que no es tanto, pero hubo como hace como 3 años, empezaba como que a conocerse un poco más esto sobre la sociedad del conocimiento. De hecho, hasta hacían conferencias hablando sobre esto, sobre todo para los estudiantes de nivel medio superior y superior. Entonces, que de alguna manera les iba a ayudar para adquirir los aprendizajes, pero de una manera más eficaz y efectiva. ¿Ok? Bueno, del aprendizaje, les vuelvo a repetir nada más es para recordar porque ya lo habíamos visto. Es el proceso a través del cual, acuérdense, siempre cuando hablemos de aprendizaje, siempre vamos a mencionar la palabra proceso, porque todo aprendizaje lleva un proceso. Acuérdense, muy difícilmente aprendemos todo desde el primer momento. A lo mejor algunas cosas sí, pero no todo. Entonces siempre va a llevar un proceso de que, bueno, ¿cómo empieza a adquirir la información o que empezamos a tener la información por medio de los sentidos, en lo que lo procesamos, en lo que vemos, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué desechamos o qué no desechamos, en lo que pensamos todo eso. Entonces, todo eso se lleva a un proceso hasta llegar al aprendizaje, ¿no? Por si hay atención, si hay comprensión, etc. Entonces, es un proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Acuérdense que cuando vimos este tema de aprendizaje, vimos que se puede dar de manera formal e informal. A ver, ¿quién me recuerda cuál es el formal y cuál es el informal? O la enseñanza formal o informal. La formal sería la petición de aprendizaje de la escuela. Ajá. La informal es lo que se aprendió fuera de la escuela, como en la calle. O en la calle o en la casa también, exactamente. Muy bien. Entonces, acuérdense que podemos todo el día o todos los días podemos llevar un aprendizaje, porque también nos dice que va a ser por medio de la experiencia también vamos aprendiendo, ¿ok? Y bueno, de la sociedad del conocimiento nos dice que cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y estrategias eficaces. Tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante las situaciones relevantes a lo largo de la vida. Aquí lo que nos quiere decir es que nosotros debemos de ser más conscientes de nuestro aprendizaje. Buscar estrategias pues más eficaces que nos lleven a lograr lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos, que en este sentido es aprender algo, tener un conocimiento. Pero nos dice que no nada más es de que a ver quién me da la información y ya, ¿no? Sino que nosotros mismos podemos buscar como ser autodidactas, pero que nosotros mismos nos exijamos, seamos más rigurosos en ese sentido. Aquí entra un poquito lo que es la metacognición. Aquí nosotros debemos de saber qué pensar y cómo actuar para lograr ese conocimiento que nosotros necesitamos. A veces adquirimos el conocimiento sin que nosotros lo busquemos, sino que, bueno, les decía yo, en algún momento podemos estar en un lugar y con el simple hecho de observar, entonces ya estamos aprendiendo, ya estamos adquiriendo un conocimiento sin que nosotros lo hayamos buscado. Pero aquí en la sociedad del conocimiento nos está diciendo que nosotros sí busquemos la información, sí busquemos el aprender, sí busquemos obtener ese conocimiento porque nos va a servir y nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida diaria, toda nuestra vida. Entonces, como que nos quiere decir que no seamos conformistas, ¿no? De que nada más lo que veamos en el salón, ya nada más ahí nos queremos. Sino que buscar más, de que tengamos la... A ver, ¿será que lo que me está diciendo la maestra es cierto o nomás me está ahí como que inventando, ¿no?
Entonces, que también podamos nosotros tener esa duda, a ver si realmente es cierto lo que yo estoy percibiendo como conocimiento o como aprendizaje, o bueno, a lo mejor sí es cierto, pero bueno, me interesa todavía conocer un poquito más de ello, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias yo voy a usar para lograr ese conocimiento que yo necesito? Bueno, siempre y cuando seamos conscientes de que sí sabemos o que sí identifiquemos qué aprendizaje es el que necesitamos o qué tipo de conocimientos es el que necesitamos obtener. Y aquí es importante también tomar en cuenta que, bueno, como habíamos comentado, no todo el aprendizaje se lleva a cabo dentro del aula, sino puede ser afuera. Aquí la cuestión es que si lo que nosotros estamos aprendiendo o de la información que estamos adquiriendo realmente se va a convertir en un conocimiento. ¿Okay? Acuérdense que vimos la memoria a corto plazo y largo plazo. Acuérdense que vimos que si hay, ya hasta les hice las preguntas y nadie me contestó. Les dije, pues ahí ya no pasaron a su memoria a largo plazo, ni siquiera a corto plazo, porque no. Pero por eso lo hice, para que ustedes vean de que así lo hacemos, así todas las personas. Si algo no estamos con atención, no comprendemos, no hacemos todo ese proceso que aprendimos en el proceso de la información, por eso hay cosas que se nos olvidan, ¿ok? Entonces, por eso hay cosas de que, ay, como que me acuerdo que lo vi, pero no sé, no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, porque nos faltó poner la percepción y la atención. Y no es que esté mal, tampoco es que a fuerza que tengamos que poner atención a todo, que debería de ser, porque así tendríamos mayor conocimiento y mayor aprendizaje. Pero bueno, tendemos a hacer así, ¿no? Entonces imagínense los alumnos que tienen déficit de atención. Entonces imagínense, por eso es más complicado para ellos, porque les cuesta retener la información. No. Es que me iban a hacer como algo así porque son los que lo que es que una vez escuché que decían que uno el mío era, o sea, sí sabía hacer todo, saber, pero como es muy distraído, no. Ah, bueno, es que va de alumno a alumno, o sea, depende, pero no podemos generalizar que todos sean inteligentes. Pero sí puede ser, ¿no? Ah, sí. Lo único es que como se distrae, pero aún así por lo mismo de que se distraen por cualquier cosa, imagínense, al momento que se está distrayendo y le están explicando algo, pues ni siquiera lo va a retener esa información. A menos que tú utilices estrategias en que los periodos que sí tenga atención, pues estén trabajando y estén haciendo actividades o estudiando o algo así por el estilo. Es que va a depender. Y aparte es diferencia. Tienen que saber distinguir. De hecho, lo vamos a ver en Psicología Educativa 2. Vamos a ver problemas de aprendizaje, problemas de conductas. Y ahí en problemas de aprendizaje van a ver lo que es autismo.
Entonces hay diferencia, hay también sobre el TDAH. Entonces hay diferencia cuando un alumno o un niño tiene el TDAH y hay mucha diferencia cuando nada más tiene un déficit de atención. No es lo mismo el trastorno que nada más el déficit o que tiene problemas de atención, nada más. Entonces ahí sería un poquito más leve. Cuando ya se diagnostica como trastorno, pues ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver el punto número 1. Si leyeron la actividad, dice que tenían que leer la información de los recursos para que ustedes puedan contestar estas preguntas. A ver quién leyó la información. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza tradicional y aprender a emprender? La enseñanza tradicional ya lo saben, que es la que nada más el maestro es el que da la información, el docente, el alumno es el que nada más se queda sentado escuchando, sin dar su opinión, sin dar su punto de vista, sino nada más haciendo lo que el maestro le diga tal cual, ¿no? Esa es la enseñanza tradicional. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esa y el aprender a aprender? Ahí en la enseñanza tradicional no se lleva a cabo tanto el proceso cognitivo. O sea, no trabaja mucho el alumno su proceso cognitivo porque como nada más es pasivo y nada más recibe, pues no está trabajando su parte cognitiva, no hace tanto los procesos mentales que habíamos comentado en las clases anteriores. Pueden ser que primero anoten las preguntas y luego van poniendo las respuestas o pongan una pregunta y luego una respuesta. Aquí el aprender a emprender, digamos que es un sinónimo como el saber hacer, más o menos. Por eso les dice que cuál es la diferencia entre la enseñanza tradicional y el aprender a emprender, pero emprender en el sentido no de emprendimiento de crear un negocio, sino en el sentido de hacer las cosas, ¿no? Por sí solo, de ser autodidactas o algo así. Ve que cuáles son los componentes claves del aprender a emprender es igual de alguna manera. ¿Cuáles son los procesos que nosotros debemos de seguir para aprender por sí mismos? En esa de los componentes es cuando buscamos nosotros mismos los conceptos, cuando reflexionamos,
Y en el C, ¿cómo se considera el aprendizaje actualmente? Ahí viene el recurso, pero en esta última sí no me la pongan tal cual. Es lo del recurso, pero también pongan un poquito más de sus propias palabras. ¿Cómo ustedes ven el aprendizaje actualmente? Lo van a vincular con esa información, pero es más a su punto de vista. ¿Cómo consideran ustedes el aprendizaje actualmente? Voy a pasarles lista. Mariana. Yesenia. Aline. Maritza. Itzel. Tamara. Ana. Fernanda. Vianey. Araceli. Cuando tengan su respuesta, ya me dicen, ya para que tengan su participación. Cuando tengan las tres. Ya les di una idea de lo que trata cada una de las preguntas, ya nada más decirlo. Acuérdense que vayan poniendo más, un poco más de sus palabras.
Conforme vaya terminando, me avisan. ¿Ustedes ya? ¿Y ustedes? ¿Ustedes? Es individual, no en equipo. ¿Ya ves? Por eso ya terminamos. Ya se las pasamos. Entre todas, se cuentan. Ni siquiera está complicado. Aparte ya les di ideas a qué se refiere cada uno. Y aparte el documento no está muy largo. Es muy corto. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada o hace 2 semanas? De que todas estaban participando y les dije, ay, ahora sí. Hace 2 semanas. Regresen una vez al año, dice usted. La indirecta era para ustedes, por favor. No, me refería a que todo el grupo. ¿Ya ves? No, pues sí, siempre hay de que algunas participan. Me refería a que ese día todas pueden ser. Yo creo que de que ven de que ya están saliendo de vacaciones, ya están. Pero les digo, ya cuando ustedes salgan, los demás van a entrar y ustedes van a decir. Para decirle, vámonos. ¿Para qué? Ya tú te vas a levantar más tarde y ellos van a tener que levantarse temprano. No, pero sí van a tener porque entran el 29 y ustedes salen el 18, algo así, 19. Ajá, todavía van a tener una semana de vacaciones ustedes y la última semana de vacaciones los otros. Ajá. Sí. Luego es difícil coincidir, pero creo que sí esta vez una semana creo que sí. Ajá. Bueno, si no se van a extraordinario, ¿verdad? Claro, ya me dijo que vamos a reprobar. Va a reprobar un poco participar. Ya me está reprobando. En lo que termina sus compañeros, ya van que por la, ya, pero ya la una ya le hicieron. La primera pregunta. Ya. A ver, ustedes mientras díganme la respuesta de la primera pregunta. Pues que la enseñanza tradicional es un proceso cognitivo más pasivo, como lo había dicho, Ajá. y aprender a ver que es un proceso cognitivo más activo, o sea, la luz hacia las actividades. Uno va a ser más pasivo y el otro va a ser activo.
No, pero al final, ¿qué es más activo? Porque el alumno va a hacer actividades conforme a qué. Bueno, o sea, va a participar con el maestro, no solo Con el maestro. Ok. Es que se está entendiendo que como que hacer lo que diga el maestro. No, con el maestro. Con el maestro. Ujú. Muy bien. Diana, ¿y tienes lo mismo o tienes diferente? Sí, yo te lo digo, porque se copiaron. De la una parte ya les había, hasta les dije que era enseñanza, les recordé que era enseñanza tradicional y el aprender a emprender a qué se refería, pues ya hasta les había dado la respuesta de la primera. A ver, Tamara. ¿Ya terminaste? A ver, de la primera. Del inciso A. Pero yo puse que antes el alumno tenía que escuchar y no tenía derecho a una opinión. Y solo se les daba la teoría y no la práctica como ahorita. Entonces por eso no podían tener una enseñanza de aprender. ¿Quién más tiene la del inciso A? Las que están en línea pueden usar su micrófono o pueden escribir en el chat. En el tradicional tenían, no ocupaban el proceso cognitivo. Bueno, ahí dice no diferencia entre enseñanza tradicional y aprender a emprender. No le está diciendo la enseñanza tradicional y la enseñanza actualmente, sino con el aprender a emprender. Porque tampoco actualmente estamos al 100% en esto de aprender a emprender. Todavía nos falta. A ver, la número 2. Tamara, la número 2. En una decía que era conceptualizar, reflexionar y construir necesariamente las eslabones entre el mundo real y el mundo virtual. Y yo puse aparte que tenemos que ver más allá de lo que visualizamos y no quedarnos con lo que ya sabemos. Diane. Bueno, yo le puse igual lo que dijo Sam y también de tener iniciativa y compromiso. Fernanda, ¿qué tienes tú? Lo mismo. De los 3 componentes. Ajá. Y no se conformistas y buscar la técnica de aprendizaje. Ahí en los componentes claves ya les está como dando una idea de qué proceso se puede seguir. Dice conceptualizar. Primero es analizar los conceptos de la información que estamos obteniendo o del conocimiento que estamos obteniendo. Analizar los conceptos, comprenderlos. Después llega el reflexionar. Ahí es reflexionar, a ver, de esos conceptos en general, o sea, todo el conocimiento que vayamos adquiriendo. Vamos a reflexionar y a pensar, a ver, ¿qué me sirve de lo que yo estoy aprendiendo y qué no? O sea, ¿qué voy a tomar? Acuérdense que también en el procesamiento de la información, también nos dice que nosotros debemos de buscar esa parte de desechar lo que no nos sirve o lo que consideramos que no nos puede ayudar o que no lo creamos importante en el aprendizaje, ¿no? Entonces, es ir reflexionando para que nosotros vayamos procesando esa información y tengamos un aprendizaje más significativo. Y después dice construir, pero en este caso construir es más bien relacionar lo que nosotros estamos adquiriendo como conocimiento con nuestra realidad. A ver, estoy aprendiendo esto, estoy viendo este tema,
Entonces, voy a verlo en mi vida real o en mi contexto, cómo lo aplico o cómo yo lo puedo aplicar o cómo puedo mejorar algo según lo que yo estoy aprendiendo en este momento. Entonces, a eso se refiere el conceptualizar, reflexionar y construir. Ajá, sí, Maritza, pero aparte de lo que pusiste ahí, eso es lo mismo que dice en el recurso. Ya nada más agrégale con tus palabras cómo le entendiste esos componentes. Sí son esos tres, pero les digo, agreguen ustedes cómo van entendiendo esos componentes. Y ahora sí, la tercera. Ahí les da una idea de cómo es el aprendizaje actualmente, pero aquí es más la percepción de ustedes. ¿Cómo ven el aprendizaje ustedes actualmente? A ver quién quiere participar. Ah, bueno, se busca. Sí, bueno, se busca que sea un poco más así. Obviamente en los niveles básicos de los inferiores, pues aún así ellos sí necesitan estar, que el docente esté más presente, ¿no? Y explicarles un poquito más. Pero aún así hacerlos, aunque sean pequeños, que ellos, a ver cómo, qué analizan, qué piensan, ¿no? O sea, cómo solucionar. Tienen que hacer, bueno, aunque peguen frijolitos, pero cómo lo van a pegar, a ver cómo ellos vayan buscando cómo solucionar eso, ¿no? Que los chicos busquen esa parte, ¿no? De poder ellos mismos trabajar con eso. Ah, a ver. Yesenia dice, es un conocimiento que se adquiere a través de la vista y el oído, los cuales nos permiten adquirir un aprendizaje. Ajá, bueno, de hecho es a través de todos los sentidos. Y más, acuérdense que tenemos los diferentes estilos de aprendizaje. Pues bueno, vamos a adquirir el conocimiento de diferentes maneras. Muy bien, Yesenia. ¿Alguien más? ¿Cómo se considera el aprendizaje actualmente? Ajá, ya es un poquito más práctico. Acá es como el de los, cuando aprenden a sumar o cuando ven cómo es el dinero que se usa en el país. Entonces ya no es solamente ver a ver cuánto suma, cuánto es 2 pesos más 5 pesos, ¿no? Sino que aparte de que ya antes nada más era el dibujito. Y ahora ya ven que venden en las papelerías las moneditas y los billetes y todo, ¿no? Ya tratar de que sea más real, porque no pueden tener dinero real, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues para que se asemeje a la realidad. Y bueno, ahora vamos a jugar a la tiendita. Eso lo ven entre preescolar y primero y segundo de primaria. Entonces, vamos a jugar, ahora van a traer de su casa un envase de leche vacío, ¿no? Envolturas. O envolturas vacías. Vayan a la tienda y que les compren, ¿no? Y vamos a hacer nuestra tiendita. Y entonces ahí ya se da en un contexto real. Cuando antes nada más a veces dibujaban en el pizarrón las monedas, o ni siquiera las monedas, nada más se ponía la cantidad, 5 pesos y 2 pesos, ¿no? Bueno, que antes no eran así porque era diferente, ahora que le quitaron los ceros, ¿no? Entonces que eran de 50 pesos, 100 pesos, ¿no? Que era lo que era diferente la denominación. Entonces, y nada más dibujaban la cantidad y más a ver qué te puedes comprar con eso, pero como que a la imaginación nada más, ¿no? Y ahorita se trata de que sea un poquito más real, más al contexto. Dice Marixa, se basa en el método científico y se busca que los alumnos aprendan
no solo a pensar, sino también a actuar y pues de cierta manera tengan pensamiento crítico. Ok. Exactamente, eso es lo importante también, el conocimiento crítico. Perdón, pensamiento crítico. Porque también que las cosas no son los días que Ajá, en su contexto, exactamente. Y de inclusive puede adquirir el conocimiento o refuerza su conocimiento también. Por eso es importante que los padres de familia refuerzan el conocimiento de sus hijos, de lo que aprenden en casa, en la escuela, lo refuerzan en la casa. Inclusive les dicen, o sea, no es necesario que se pongan ahí las horas estudiando en casa, sino que, por ejemplo, si son niños pequeños y están viendo las sumas o las cantidades, pues cuando vayan al súper, pues váyanle diciendo, a ver, ¿cuánto cuesta? A ver, léeme cuánto cuestan este producto, ¿no? Y a ver cuánto cuesta este otro, para que empiece a leer. Si está empezando a leer, a ver qué dice ese letrero, aunque vayan en la calle, o sea, no necesariamente que se pasen las horas ahí en su casa con ellos, ¿no? Sino que también en lo que viven día a día. ¿Ok? Muy bien. Si alguien más quiere participar, ya me dice. Bueno, entonces vamos a irnos a los pilares, que en este caso nos comenta que los aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para nuestro tiempo, se han de construir sobre los siguientes pilares, que es el aprender a conocer, aprender a querer y sentir, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser, aprender sobre el conocer, el querer y el sentir y aprender a enseñar. Esto nos dice Delors y García García. Pero de todos estos pilares, esto es según estos autores, pero la UNESCO solamente generaliza cuatro pilares de la educación, que es el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. ¿Ok? Esos son los cuatro que manejan. Y por ejemplo, aquí en México se consideraban esos cuatro pilares que menciona la UNESCO, pero ya lo cambiaron el modelo educativo y ellos, se formaron, por así decirlo, otros niveles. Ellos manejan, bueno, aquí en México se manejan 5 niveles. Son diferentes a los que están aquí en cuanto al nombre. Digamos que le cambiaron el nombre nada más, pero ya en la práctica vienen siendo los mismos. ¿Ok? O sea, se refiere hacia los mismos. Bueno, y aquí pues es donde van a pasar cada una de ustedes para que ustedes vayan trabajando, vayan practicando para que vean que el aprendizaje no solamente es en cuanto a los contenidos, no es en cuanto a que los alumnos aprendan sobre el tema, no es eso, sino que se tiene que aprender de todo. Los alumnos, aparte de esos contenidos y de esos temas, tienen que aprender a convivir. Y yo como docente, ¿cómo le voy a hacer para que ellos aprendan a convivir? Tienen que aprender a ser ellos mismos, a que cada uno tiene una personalidad diferente, un carácter diferente, un temperamento diferente. Y yo como docente, ¿cómo le voy a hacer para que ellos aprendan eso, aceptarse a ellos mismos, ¿no? También tienen que aprender a querer a los demás, a ser respetuosos, ¿no? A que vayan expresando sus ideas y de igual manera como docentes, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, a eso se refiere cada uno de estos, no solamente al conocimiento, sino a todo tipo de aprendizaje para que sea un desarrollo más integral en el alumno. Y ustedes, como la mayoría se va o se quiere ir a los niveles básicos, ahí es donde más se enfocan estos tipos de pilares o tipos de aprendizaje que necesitan los alumnos para su desarrollo más integral. Por esa misma razón, pues les puse que ustedes hicieran esta dinámica, ¿no? Vamos a ver. Ya no me dijeron todas, nada más tuve que 2, 4, 6, 8. Me faltaron, no sé si una o dos que me dijeran cuál iban a hacer.
O bueno, cuál iban a elegir. Acuérdense que es primero explicarles a sus compañeros. Entonces, aquí es el ver, bueno, explicar a qué se refiere ese pilar y ya después, ya la práctica, ya la clase con sus compañeras. Acuérdense que aquí cuando hacemos ese tipo de prácticas, aquí ustedes deben de actuar como si ya fueran los maestros de sus compañeras, ¿no? O sea, todo. Sí, como si fueran ustedes elijan el nivel y las compañeras que van a estar también tienen que actuar como si fueran alumnas de ese grado y de ese nivel que están diciendo sus compañeras, ¿no? Aquí lo importante es que más o menos ustedes puedan acercarse a cómo ir trabajando con los alumnos y aprender. Porque estos tipos de pilares, el tema de aprendizaje sí lo van a seguir viendo, pero estos pilares en sí ya casi ya no los van a ver después en otras materias, muy difícilmente. El aprendizaje sí, pero estos pilares ya casi no los van a ver. Entonces es mejor que se vayan preparando pues ya ahorita. ¿En orden o alguien quiere pasar? El primero es aprender a conocer. ¿No? Sí, aprender a conocer. El inciso A es aprender a conocer. ¿Es quién? Ana y Maritza. Obviamente no nos va a dar tiempo que pasen todas. Entonces nada más, pues hasta donde nos dé el tiempo. Ya las que falten, pues ya va a ser la próxima clase. ¿Sí se organizaron que ella que va a decir todo? No. ¿Van a usar algo para presentación? Miss, ¿le puedo mandar el link y lo puede presentar? Sí. Me va a mandar el link. Oigan, acuérdense lo del proyecto. Ahora sí ya nada más les queda que como 4, bueno, como 3 semanas y unos días, porque ya es el 18, creo, de agosto. Y ya hoy estamos a 19. Nada más muchas gracias por esperar. Sí, les dije todas las... Son varios puntos. Sí, pero son varias cosas. No solamente el temperamento, fueron varias cosas. Podemos aplicar Estilos cognitivos. Solamente de niños. Sí, de preferencia del nivel en el que ustedes quieran actualmente tengan más ánimos de trabajar. A menos que ustedes digan, bueno, quiero trabajar con primaria, pero no tienen a nadie de primaria, tienen a lo mejor de preescolar o de secundaria, o no tienen a ninguno. Entonces ya lo pueden hacer con cualquier persona, incluso con un adulto, lo podrían hacer.
En algunos están los tests que yo ya les había compartido, pero para en otros sí ustedes tendrían que realizar como algún tipo de actividad para que ustedes lo puedan determinar, ¿ok? Si hacen alguna actividad de que impriman algo, o que hagan algo en la libreta o algo así, tienen que mostrar las evidencias de lo que ustedes aplicaron, ¿ok? Pero siempre también vamos a presentar su informe de niño, ¿no? Porque Sí, los resultados, pero también las evidencias, cuando lo van a presentar son los resultados y las evidencias de lo que usaron ustedes o si hicieron alguna actividad para determinarlo, etcétera. Entonces, es la evidencia que van a poner ahí. Y ya porque van a subir también el teórico, por así decirlo, ese sí ya va completo, ya que se requiere cada uno, etcétera. Ok, ya. Bueno, buenos días, compañeras y profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre aprender a conocer. Y Miss, ¿le puedes subir tantito? Bueno, pues bueno, como lo dice, este es el primer pilar de la educación y este se referencia a que cada persona aprende a comprender el mundo que lo rodea para poder vivir con dignidad y pues estés desarrollando sus capacidades. Bueno, esto quiere decir que mediante este pilar los niños y las niñas empiezan a adquirir los elementos para iniciar el conocimiento. Bueno, nosotros pusimos algunos aspectos, como por ejemplo el estimular el sentido crítico, bueno, que en ellos los niños y las niñas podrán cuestionar y dar su opinión sobre su propio criterio. El despertar la curiosidad intelectual, bueno, que esta es una característica del desarrollo infantil y en este sentido se busca que el niño y las niñas nazcan con las ganas de investigar y pues que encuentren placer en ello. Como lo dice, ejercitar la memoria, que en esto los niños deben nutrirse con todo tipo de experiencias, que bueno, que se les permita desarrollar su pensamiento. Y pues la autonomía en la toma de decisiones, bueno, que en este los niños deben de tener experiencias y actividades donde pueden ejercitar la autonomía. como ventajas tenemos que aprenden a mejorar el entorno, a conocerlo también mejor. Despiertan la curiosidad intelectual, fomentan el pensamiento crítico y proporcionan autonomía, como ya lo había mencionado. Este pilar se va a tomar como en el desarrollo de aprendizaje durante el proceso, ¿no? Como que va desarrollando como experiencias, ¿no? Se basa más como la experiencia de aprender, aprendiendo a conocer sus gustos o mediante lo que van observando, ¿no? Entonces, nosotros para esta actividad vamos a realizar no como pero les pedí, no sé si hayan leído lo que les pedí, una revista sobre cortes. Pues yo no tenía para. Bueno, ella, la maestra, profesora, la maestra, lo pide ya a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Bueno, tenía la 10:30, corto para las 11. Qué buena fiesta. Compañeros, están exhibiendo. Es que qué tal le regaña la maestra por no traer el cumplimiento. No, porque ya antes traía otra. Pone a pelear con los alumnos. A ver, mi amor. Sobre todo en es ayudarlos a que ellos lleguen al pensamiento crítico, que no es tan fácil de que todas las personas lleguen a ese tipo de pensamiento. Aquí para llegar al pensamiento crítico es de que, bueno, según el contenido, según el tema, ellos reflexionen. A ver, ¿tú cómo lo ves? Por ejemplo, si estaba hablando del medio ambiente, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú qué harías? Aparte de lo que en teoría se puede decir cómo cuidar el medio ambiente,
pero si estuviera en tus manos, y esto se lo puedes preguntar a niños hasta desde preescolar, a ver, si tú fueras presidente o presidenta, ¿no? ¿Qué harías o qué les dirías a tus habitantes o a tu población para cuidar el medio ambiente? ¿O por qué crees? Hacerles preguntas para que ellos vayan razonando, hagan, digamos que trabajar su mente, ¿no? Su cerebro, pero relacionándolo con la realidad. Como diciendo, bueno, ven que luego se ve como grisecito el cielo, a ver, ¿por qué creen? Y ya te pueden decir, no, pues es porque va a llover, está nublado. Bueno, pero también puede ser por la contaminación. Entonces, ahí es que ellos reflexionen, pero den como soluciones a los problemas que existen, pero en el entorno en donde están. Y eso es llegar al pensamiento crítico. Y les digo, no todos, porque normalmente estamos acostumbrados a, ya sea que el docente nos dé la información, o nosotros mismos buscarlo, pero nada más la teoría. Y bueno, si estoy buscando sobre el medio ambiente, bueno, pues nada más voy a buscar cuáles son las medidas para mejorar el medio ambiente o para evitar la contaminación. Pero toda la información ya la tenemos, hasta en internet está, pero ya no reflexionamos. A ver, pero yo, ¿qué haría? ¿No? En esa situación, o qué estoy haciendo. De las medidas que yo encontré, a ver, ¿hay algo que estoy haciendo o no estoy haciendo nada? Y entonces ahí es donde van reflexionando y van criticando la situación, pero también se pueden criticar ellos mismos. Pero yo no estoy haciendo esto, entonces yo no estoy ayudando al medio ambiente. Entonces, a eso se refiere. Bueno, para la actividad lo que les voy a pedir es que en la revista que trajimos vayan recortando lo que más les gusta, o sea, por ejemplo, si encuentran sus gustos. Para las que están en línea, que en este caso sería Yesenia, ¿no? Haría ella lo mismo. Sí, pero ya varía una otra. Ya, bueno, van a ir recortando lo que más les agrade, sus gustos, son fan de los deportes, de la actividad. Yesenia, tú lo puedes hacer también desde tu casa, de alguna revista o periódico o algo que tengas a la mano. O de igual manera, si no tienen revista a la mano, pueden hacer dibujos y los recortan. No sé. Acuérdense que ahorita Maritza y Diana son sus maestras. Bueno, vayan terminando de recortar de manuscrito para que vayamos pegando una cámara. Ay, mira, sí, porque construimos. Una cosa ya era una de secundaria. ¿Qué nos hacen de? A ver, Es para que vayas viendo, Maritza, y ayudes a Ana, porque o si quieres comentar algo que estás viendo. Gracias. Porque digo, si traemos cubrebocas no se ve totalmente normal. De que luego no les gusta, pero digo, es un cubrebocas. ¿Se ve quién es? ¿O cómo? Yo no voy a recordar una vez.
Oiga, luego pasa que cuando están en el grupo y piden material, luego no todos los alumnos lo llevan. Entonces, ¿ahí qué harían ustedes? Pues en ese caso, como les dije, pues dibujarían lo que les gusta. O sea, realmente ya como que ellos mismos dibujarían lo que más les gusta. Exactamente. Porque luego dicen, bueno, que se comparta, que el compañero me comparta. Pero luego no quieren. O que, o yo como maestra pues llevo, porque siempre falta uno que no lleva. Pero nos acostumbramos. Bueno, no tanto los niños tienen que aprender a hacer los solos, pero cuando son pequeñitos, ahí la responsabilidad es un poquito más de los papás. Entonces, y si ven que ustedes digan, oigan, es que pedí material y que su hijo no lo trajo, pero ya pues el que ya le compartió el compañero, ya yo le di, acostumbramos a los papás. Que luego a veces es por las prisas que les olvida o algo, pero a veces es porque en la primera. Una vez en pasa, Ya a lo mejor se les puede olvidar. Ay, el material, hijo, que ya está. Ay, compañera te lo va a dar. Pues ya no me preocupo tanto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que sí está bien compartir, pero pues tampoco porque estamos haciendo que mal acostumbramos tanto a los alumnos como a los papás. Y ahí es donde ustedes tienen que ver esa parte. Y está bien como dice tú, bueno, pues si no, tampoco les vamos a tener ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, o ya sea que nos pongamos a hacer otra cosa, o bueno, pues vas a tener que dejar como tú puedas, porque no te vas a hacer material y tampoco vas a hacer nada. Y aparte, pues que yo de una manera siempre como que, o sea, sea o no sea, como que, aún así es bueno porque aunque dibuje, como que se despejan un poco más de pensar, Y todavía mejor sería de que, bueno, no trajiste el material. A ver, entonces, ¿qué vas a hacer? Bien, primero, no decirle, pues ponte a dibujar. No, sino hacerlo pensar primero. A ver, ¿cómo lo solucionamos ahora? Si yo pedí el material con tiempo y no lo trajiste, hasta les recordé ayer y no lo trajiste. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Tratar de que ellos vean la manera. A lo mejor les dan unas ideas, otras ideas que ustedes ya tenían y que sean mejor. pero ya viste que ya pensó, ya tenía una solución. Y ahí todavía estás ayudando más a la niña. Ya no, la irresponsabilidad pues es un tema aparte, pero en ese momento estás ayudando a que entonces, bueno, fue responsable en ese momento, pero también busca la solución. Ajá. Antes de decir, bueno, entonces cuenta dibujo, ya si no te da ninguna idea que le cuesta mucho trabajo, que ves que sí le cuesta, pues ya le dices, bueno, ¿qué te parece? Yo creo que la solución sería dibujar. Pero pues ya que veas de que no te dio ninguna idea. No, mis, no, la compañera Mariana me contó que le gusta bañarse. Ya tienen cero, ya sí lo hagas. Reprobada porque no te gusta. Un hashtag. Acuérdate que son los maestros ahorita.
Ah, pues no, sí lo voy a reprobar entonces. ¿Viste una libreta? Ya, maestra. Y todos los labiales. Pero no debes de recortar las piezas. ¿Ras? Dándoles bien la forma. O sea, ya me dijo que no se recorta. Sí, en el Para mi actividad. Eso le llamo a rápida. Oye, respétame, tu maestra. Para las de las próximas, si tienen que traer sus compañeras recortes que ya lo traigan recortados para aprovechar más el tiempo. Sí, pero probar para la noche. Como quieras. Ay, maestra Marisa. Lo Mira, consigo. Si fuera maestra Marisa. Sí. Yo le digo, ¿Puedo pegar unos puntos para no? Es que se decía ya. no sé si las No, es que compañeras. Es que ya ella le regaló. Que lo traigan muy chiquita, porque no, ya, esta maestra no sirve. Un poquito más rápido, chicas, si no, no nos va a dar tiempo. Yo creo que ya con eso. A ver, Venga, yo sí lo voy a pegar. mira. No sabe dónde va a pegar. Es la esquina, no hay que recortar esto bien. Son 10 pesos. Araceli, ¿dónde lo va a pegar? Le voy a dar una hoja y ya nomás lo completamos. Ya viene la Oye, no. Ya, ya se arregló. Dóblalo, ya que se desdoble tu sombra. Ya.
Oye, se va a estar bonito. Como aquí me gusta. No, como aquí. Ni modo se aguanta. Nuestro postre. Ya, Mike, tranquilo. Qué bonito mi parte. Bueno, para concluir la actividad, quisiera que la compañera Fernanda me dijera por qué colocó lo que le gusta. Yo, Porque me gustó. no, porque ¿Por qué razón? Esa es tuya, ¿no? ajá, a mí me gusta mucho la ropa, ¿Por qué te gusta? porque siento que gente va a ser algo necesario. Los perros me gustan mucho porque es un perro, pero no me gustan los que se bonitas, realmente feos. Y esa porque me gusta de cosas que Es una cosa. me gusta mucho. Pero no, sí, la ¿Y Ale? Ah, porque a mí me gusta la música, entonces puse como los artistas que me gustan. Y me gusta el coco, y me gusta Taylor Swift, Ana Paola. Y especialmente porque te gusta la porque Me llega. porque llega para un coche. Ahora, pues, yo creo que la veíamos en la serie y no me apego nada más de ¿Y sí? ¿Cuál es tu parte? Por ejemplo, yo los palomitas, yo los colores. La cama. Y los que me gustan también. Los colores porque me gustan mucho colores. Oye, los colores Mandalas. Las botas porque me gustan mucho. Es el toque para el outfit. Y los teléfonos. Y el maquillaje. ¿Y por qué los teléfonos? Porque se necesita. Porque se necesita. Es algo. Porque necesito uno nuevo. Porque necesito uno nuevo. ¿Tú crees que puedes vivir sin tu teléfono? No. ¿Por qué no puedes vivir sin tu teléfono si no naciste con tu teléfono? Pero ya se volvió algo de mi vida cotidiana. O sea, nomofobia. Ajá. Sí, ¿no? Sí, obvio. Y por último, mañana. Mañana. Yo, puse los tenis porque ya les conté. Los anillos. Los anillos porque me gustan mucho los anillos. Los cosméticos, pues, obviamente me gustan. No se ve. No se nota. Pues también puse colores porque me gustan mucho los plumones y plumas. Y las cosas. Y un ice porque se me antoja. Y un cafecito. Y un café que hay por ahí. Ah, sí, ya, un café. Un café. Necesito un café. Ok. Bueno, esto sería todo en la actividad de hoy. Gracias. Bravo. Ana, ocupas mi tiempo. Adelante. Pero ¿por qué te gusta más Paprika? Y bueno, puse el cochinito porque me recordaron que salió. Y el cochinito tiene la colita enroscada y mi perrito también. Y puse a esta. Serena. Igual me gusta mucho uno sus cables de luz que se hacen. Y nos dijiste que trajiste, te encontraste todo lo que te gustaba, te faltaron cosas. No, la viene. Una cosa que
mucho y en este como se llama. No sé, para los zapatos. ¿Te gusta un chile? Ok. Bueno, eso así ya sería todo y ya. Creo que ya lo preparamos. Ya no sé, yo Bueno, vemos ya cómo nos va. Acuérdense de ir anotando a lo que se refiere el pilar, porque eso puede venir en el examen. Entonces, anoten lo del pilar y no repasen lo que viene en el recurso. déjame ver dónde está la presentación. Mira, no podemos hablar contigo. A mí creativo. Qué bueno que les pasa todo bien, ¿va? Es completo. Sí, me gusta. Ya tiene mucho. Y después de ya un celular, Un año ya. Buenos días, compañeros. Nosotros le vamos a presentar el tema de aprender a querer y a sentir. Bueno, para empezar, ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? Bueno, es que cada persona se compromete a su propia formación. El querer aprender de forma independiente y autónoma en contextos cambiantes. El querer ser competente para evaluar y tomar las propias decisiones cuando uno la necesita, como la necesita y donde debe obtener recursos. Y el interés y la motivación resultan claves para este aprendizaje y para que sea eficaz. Bueno, la importancia es que la voluntad, el esfuerzo y el compromiso son imprescindibles para alcanzar los proyectos del desarrollo personal y comunitario y desear, querer y amar, lo que hace que sea una condición obligada para alcanzar buenos resultados. Las motivaciones pueden ser externas o internas y es expresada el reconocimiento, prestigio social, recompensas monetarias o más internas, como el deseo de saber y realizar un trabajo y también superar. ¿Ya? Sí, ya le hice la actividad. Ok, entonces hagan una de las actividades que tienen preparadas. Se puede poner vestido, supongo. Mi niña quería dialogar. Acuérdense que deben de actuar como si fueran ¡Ya se me cayó! No, me compro de
Aquí ya le pongo todo. ¿Dónde es para la foto? Ya te la sé bien chistoso, mi hijo. Yo sí la maestra no me lo invisible. Ya, mira. Ana, sí, ya me porque es un ser muy amable. Se cayó tu hoja. Ay, Anita, te la pego. Por ahí. A ver. No, es por el tipo de tinta. No, es que sí por la tela. Ah, tu tinta, sí, es que está bien. Como tiene que ir como... Un clip. ¿No tienen un clip? Muy aparte de que ¿cómo se llama? Está muy grueso, porque es que no pega. No, Aquí traigo. ay, Necesitan un lápiz o un lapicero. Ay, yo también. Y siempre y cuando no sea un plumón que traspase la hoja, porque si no se van a manchar la... desde aquí veo la imagen. Ya ponen el Atóralo aquí, ya. Yo le voy a enseñar un dibujo a Ara y ella lo va a dibujar en la espalda de Ana y así se van a ir. Y por ahí, pega la hoja para que vean ahí dibuje para ver si entonces nos acercamos. Ajá, muy buena acercamos para que ya no puedan. Ah, para. Ay, que vaya. Ay, espérate, no, todo el inicio, todo el inicio. El inicio es cuando ya. No, mira, pégalo acá. Donde está la playera. Ya inició. Ya. Es que tu suéter está muy grueso. Ya está empezando Ana. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿no? Ana, escucha más el Sí. Tengo que. Yo creo que era una más fácil que con su dedo en la espalda. Y ya ella sí usaba el plumón. Bueno, sí, a ver, con el dedo. Porque ahí como ya te ojiría. Ya, como tienes la rodera muy gruesa. Apriétale. ¿Cómo? A ver. No, ya empezó Ana. No entiendo. ¿Sí? Y no te van a ganar. Ya, mejor hazle con el dedo para que pueda. Ay, no, son muchos círculos. Ahora. Ya. Es un círculo, ¿no? No. Ahí ya. Estoy en descompuesto. Se rompe el cabello. Bueno, porque ya se nos va la clase. ¡Ay, no se rompió! ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. A ver. ¡Hola!
o menos. Madre, se perdió. Dianey, perdió más o menos. con Iba la bien, mierda. estaba bien. Lo único que no importa es poner. Ponlo como revolución. Marisa, ya te puedes desconectar y Yesenia ya se pueden desconectar. Nos vemos al rato, gracias Yesenia y Marisa. Gracias a ustedes. Ya pude que